Buenas tardes. Espero que se sientan positivos ante los próximos días santos. Deberían hacernos sentir bien acerca de qué trata lo que estamos haciendo y por qué estamos aquí. Es bueno repasar algunos pensamientos al respecto. Hoy voy a hablar un poco de algunas de esas cosas. Puede que no sea inmediatamente obvio que así sea, pero a eso llegaremos. Creo que no es raro oír de vez en cuando que algunos sienten que tienen poco valor o poca importancia en la iglesia. Lo he visto algunas veces. No es raro. A veces es cuando las personas envejecen o las circunstancias de la vida cambian de tal manera que el papel que antes desempeñaban cambia. Lo he visto en viudas que han perdido a su esposo. Lo he visto en esposas de ministros cuyos maridos han muerto. De repente el papel que habían desempeñado desaparece. ¿Cuál es el papel de las ex esposas de ministros o de las esposas de ex ministros? Todo esto puede ser preocupante, desalentador. O puede tratarse de personas más jóvenes que sienten que no se les toma en cuenta. No solo ocurre a los 20, sino también a los 40. Somos conscientes de la crisis que atraviesan algunas personas a los 40 años. O puede que sintamos que nuestra contribución es mínima o que no se nos necesita. Puede que nos afecte el desorden social que hay a nuestro alrededor y nos sintamos desanimados por ello. Hay secuelas persistentes del aislamiento a causa de la pandemia. Ha habido muchos problemas de salud mental derivados de ese difícil periodo. Puede ser la presión de vivir en una sociedad en la que sentimos que las cosas están cada vez más fuera de control porque nos vigilan. Cada opinión que ponemos en línea, cada compra que hacemos, cada preferencia que mencionamos, se introduce en algún algoritmo. Y de repente nos bombardean con todo tipo de información que no sabíamos que la gente conocía sobre nosotros. Seguro que les ha pasado, que se han encontrado con que aquello sobre lo que preguntaban aparecía de repente a la derecha de la página. Bueno, ¿y cómo lo han sabido? Porque nos vigilan. Es lo que se llama capitalismo de vigilancia. Una forma de hacernos entrar en el mercado de todo tipo de cosas basándose en las preferencias que hemos expresado. Así que nuestras opiniones, preferencias, compras son objeto de un seguimiento constante. Es algo deprimente, es muy desalentador. Cada una de estas situaciones no está diseñada para que nos sintamos a gusto. Pero creo que se puede obtener mucho ánimo de una evaluación realista de nuestras biografías espirituales, seamos quienes seamos, y sean cuales sean nuestras circunstancias. Por eso he titulado este sermón Historias Personales. Si pensamos en la Biblia en términos de historias personales, podríamos empezar con los 4 grandes relatos biográficos del Nuevo Testamento que registran la historia personal de Jesús. Solo eso nos llevaría muchas horas, así que no voy a hacerlo. No voy a repasar los evangelios. Me gustaría comenzar con algunos pasajes que dan detalles biográficos de algunos de los que Dios ha llamado. El propósito es que nos sirvan de motivación en 2 aspectos. En primer lugar, veremos que ciertos individuos muestran características que son significativas desde el punto de vista de Dios y dignas de ser mencionadas en su palabra para que las sigamos como ejemplo. No en vano en ellas se registran ciertos detalles biográficos de determinadas personas. No todas estas personas son increíblemente conocidas. A veces reciben 1 o 2 menciones,
pero lo que de ella se dice es significativo para que reflexionemos. La mayoría de las veces son personas comunes y corrientes, como nosotros. A lo largo de este recorrido profundizaremos en algunas de las implicaciones de estas historias, de estos relatos y de las lecciones que se desprenden de estos ejemplos. En segundo lugar, quiero subrayar que cada persona a la que Dios llama desarrolla una historia distinta, una biografía, algo que deberíamos recordar. Es algo que deberíamos recordar individualmente de vez en cuando. Este es un buen momento del año para hacerlo. Si empiezo mencionando a Elías como ejemplo, probablemente todos saldríamos corriendo hacia otro lado ahora mismo y diríamos, bueno, él no tiene nada que ver conmigo, no puedo imaginar ninguna forma en la que él pudiera ser como yo. Quiero decir, él es un gigante, él es el que todo el mundo en épocas anteriores estaba esperando que volviera. Es el gran profeta. Pues bien, pensemos en su participación para que nos entendamos, en la resurrección del hijo de la viuda, o en su valeroso papel en la derrota de los profetas de Baal. Es un gigante, se trata de un coloso. Pensemos en la afirmación de que Dios le enviará de vuelta antes del día del Señor. Seguramente es muy importante, ¿no? ¿Qué podríamos nosotros tener en común con él? Pues bien, hay un recordatorio importante y alentador sobre él en la carta de Santiago. Está en el contexto de la oración eficaz de unos por otros. Algo que podemos hacer, que todos hacemos, lo hacemos con regularidad para la sanidad. Santiago 5, 16 al 18. La ferviente oración del justo, es decir, de una persona recta, es poderosa y eficaz. No hay ningún nombre aquí. La ferviente oración del justo es poderosa y eficaz. Y eso es porque Dios está involucrado. Elías era un ser humano como nosotros. Elías era un ser humano como nosotros. Es decir, con el mismo tipo de naturaleza y sentimientos, las mismas limitaciones. Eso es todo lo que pretende el griego aquí. Las mismas limitaciones que ustedes y yo tenemos. Elías. Y oró fervientemente para que no lloviera, y por 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Este es el caso en particular, pero podría haber sido una oración sobre otra cosa. Podría ser la oración de ustedes. Si es de una persona justa, es efectiva y poderosa. Eso dice. Entonces oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra dio su cosecha. Lo que Santiago nos dice es que Elías era como nosotros y que como era una persona justa y temerosa de Dios, Dios escuchó sus fervientes oraciones y respondió. Por tanto, la sinceridad en la oración y las respuestas extraordinarias son cosas que también nosotros podemos tener en común con él. Además, en la biografía de Elías, podemos ver que era potencialmente como nosotros en otro aspecto no positivo. Podía desanimarse profundamente, a pesar de la evidente interacción de Dios con él. ¿Se han sentido así alguna vez? Entonces tenemos algo en común con él. Inmediatamente después del tan alentador incidente con los profetas de Baal, sabemos que se turbó en extremo cuando su vida se vio amenazada por Jezabel. Parecía estar lleno de autocompasión, sintiendo que era el último que quedaba. ¿Qué le sucedió? Pues que huyó. Primera de Reyes 19, del 4 al 10. Huyó. Y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse dijo, «Basta ya, oh Señor, quítame la vida,
porque yo no soy mejor que mis padres. Soy como todos los demás. De hecho, soy peor. Se acabó. Pensemos en lo que acababa de afrontar, pensemos en los acontecimientos milagrosos en los que acababa de participar y ahora se encuentra en ese estado, justo en ese estado. Versículo 6. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una cantimplora de agua. Luego comió, bebió y se volvió a recostar. Entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez. Imagínense cómo se sentirían si esto les sucediera a ustedes. Un ángel se les ha aparecido. Ahora por segunda vez. Y lo tocó diciendo, levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Obviamente sabiendo que había un viaje por delante. Se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en la cueva donde pasó la noche. Y he aquí que vino a él la palabra del Señor y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Obviamente no era lo que Dios quería para él, ¿verdad? Él mismo se había puesto en esa condición y ahora había llegado aquí. Estaba huyendo. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Versículo 10, y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No parecía reflexionar sobre todo lo que acababa de suceder entre su huida y ese momento. Sigue en el mismo estado de ánimo de desaliento, ¿verdad? Pero debido a su relación existente con Dios, Dios se le reveló para levantarlo y mostrarle lo que quedaba por hacer. Tenía más cosas por hacer. Dios no estaba dispuesto a abandonarlo. Y no lo había dejado solo, aunque él pensara que sí lo estaba. El Señor le mostró que había 7,000 fieles en Israel, de los que Elías no era consciente. Él no sabía. A veces podemos sentir que no hay impulso hacia adelante en nuestras vidas, que estamos estancados, personal e incluso colectivamente. Se acabó. Sea lo que empecé aquí, ya no puedo más. Tenemos un enemigo que quiere que nos rindamos. Así que quizá no nos sorprenda que nos venga ese pensamiento a la cabeza. El señor Paskewitz dio un excelente sermoncillo aquí hace una semana sobre ese personaje y sus artimañas. Un mensaje muy claro que merece la pena volver a escuchar. Hay que volver a escucharlo. Ese sujeto, ese individuo, lograría su propósito de tratar de desbaratar el plan de Dios para que formemos parte de su familia si escuchamos ese tipo de mensaje. Este ejemplo de nuestro consiervo Elías es importante para nosotros. Él lo dio todo. Vio la intervención de Dios y, sin embargo, cayó presa de la desesperación. Aunque Dios no se había apartado de él y lo tenía todo bajo control. Elías necesitaba que se le recordara que hay cosas que requieren confianza y que no siempre se pueden ver. Necesitaba ser reanimado para el servicio y la proclamación. Ya volveremos sobre esta idea más adelante en el sermón. Solo se menciona 2 veces a un integrante menos conocido de la iglesia primitiva, solo 2 veces, pero su biografía es igual de significativa a modo de ejemplo. Era uno de los ayudantes de Pablo, Epafrodito.
no se le menciona mucho. En los versículos a continuación en Filipenses, Pablo está escribiendo a la congregación durante su primer encarcelamiento en Roma. Epafrodito había venido a visitar a Pablo a Roma, trayendo un regalo de los hermanos de Filipos. Había planeado quedarse en Roma, aparentemente con Pablo, pero ahora era enviado de regreso. Pablo dice, Filipenses 2, 25 al 30, sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia y su mensajero y suministrador de mis necesidades. Está cumpliendo varias funciones aquí, porque los ha estado añorando a todos ustedes y se ha angustiado porque ustedes oyeron que estaba enfermo. Estuvo tan enfermo que estuvo a punto de morir. Pero Dios se apiadó de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Ahora bien, en ese tipo de escenario uno puede pensar, Pablo es la persona más significativa, más importante, pero aquí él dice, este hombre tuvo un papel significativo, porque al ayudarlo Dios y sanarlo me animó, me dio ánimo, me dio cierto alivio para que no tuviera, como ha sido el caso en mi vida, una tristeza tras otra. A estas alturas Pablo no necesitaba nada más. ¿Era Epafrodito insignificante? ¿Sin importancia? ¿Nombrado solo 2 veces? ¿O era Dios capaz de usar a quien fuera para hacer su obra, para hacer lo que se necesitaba? Por tanto, tengo más ganas de enviarlo, para que ustedes se alegren de volverlo a ver y yo me preocupe menos de ustedes y de cómo se preocupan por él. 29. Recíbanlo pues en el Señor con toda alegría y honren a tales personas, porque, y ahora por segunda vez, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando su vida para suplir los servicios que ustedes no pudieron prestarme, porque no estaban aquí. Una persona de extraordinario servicio y dedicación. Una persona que aparentemente no pensaba demasiado en él mismo y en sus propias necesidades. Este hombre estaba muy preocupado por la inquietud que estaba causando a sus compañeros creyentes de Filipos, por lo que habían oído acerca de su enfermedad. Pablo estaba más que dispuesto a enviarlo de vuelta porque a su vez estaba preocupado por ellos. En 2 ocasiones Pablo dice que Epafrodito se enfermó tan gravemente por realizar la obra que estuvo a punto de morir. No sabemos cuál era la naturaleza de la enfermedad ni cuál era la enfermedad en sí, solo que estuvo a punto de morir. Fuera lo que fuese, fue un trabajo hecho para Cristo. Lo que brilla, sin embargo, es su total dedicación. Vemos aquí otro ejemplo de entrega al servicio. Vivimos en un mundo donde este tipo de compromiso es raro. Es muy extraño. Tal vez siempre sea raro. Pero debería ser así entre quienes han aceptado el llamamiento de Dios y han asumido ese compromiso. Es bueno que tengamos ejemplos como este en los que pensar. Pablo y Epafrodito son también, dice, como compañeros de batalla. Esta lucha es a veces la naturaleza de la obra de Cristo. Estoy seguro de que todos nosotros lo hemos sentido alguna vez. Es una lucha. Es como ser soldado en una batalla. No es una vida fácil, ¿verdad? No es una vocación fácil.
Hace unos días escuchaba a una científica social, estaba escribiendo un artículo sobre inteligencia artificial. Es una señora, Sherry Turkle, que trabaja en el MIT. Algo inusual, es una científica social del MIT. Pero ha estado discutiendo sobre cómo ha cambiado la vida a causa de los dispositivos, a causa de la artificialidad de estos dispositivos que tenemos. Habla de cómo ha descubierto recientemente que los maridos y las mujeres ya no se hablan, se envían mensajes de texto. Dice que están en la misma casa, pero en habitaciones diferentes, y que así es como se comunican. Y ella es partidaria de poner esas cosas en un cesto en la puerta y volver a la comunicación auténtica, a hablarse de nuevo. Hablarse. Vivimos en un mundo extraño, ¿no? Es una batalla constante y una lucha por hacer cosas que son normales, como esa. ¿Qué tal hablar cara a cara? Encontré un libro durante este periodo de tiempo mientras investigaba todo esto y se titula El robot le atenderá enseguida. The robot will see you now. El robot le atenderá enseguida. Inteligencia artificial, medicina en la era de la inteligencia artificial. El robot le atenderá enseguida. Es un mundo extraño. Un mundo extraño. Así que es una batalla. Ustedes y yo tenemos que enfrentar la dificultad de vivir en este tipo de mundo. Pablo escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 2, 3 a 4. Escribe sobre esta misma idea, que él está en medio de una pugna, de una batalla. Dice, tú pues sé partícipe de los sufrimientos. La razón por la que he mencionado a Sherry Turkle es que ella dice que su generación, ella tiene más o menos mi edad ahora, dice, queríamos que nuestros hijos lo tuvieran más fácil que nosotros. Todo lo que intentábamos conseguir era que los hijos que tuviéramos vivieran una vida más fácil que la nuestra. Y dice que se ha demostrado que eso es un error. Que intentar que todo sea más fácil en realidad no ha resultado ser algo exitoso, algo útil. No voy a extenderme mucho, pero quizás les interese pensar un poco en ello. A veces esforzarse realmente vale la pena. Tú, pues, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. No debemos distraernos de la lucha en la que estamos involucrados. Debemos aceptar que es una pelea y debemos seguir adelante con ella. ¿Cómo vemos nuestro papel en esta vida a la que hemos sido llamados? A veces es una batalla espiritual, porque este no es el mundo de Dios. Y lo que representamos y lo que intentamos proclamar con el ejemplo y la palabra no es algo que la mayoría de la gente quiere escuchar. A veces puede parecer una tarea ingrata. Recuerdo que Winfried Fritz dijo que los resultados de su trabajo en el periodo posterior al final de la Iglesia de Dios Universal fueron cada vez más exigentes, con un interés mucho menor por parte de un mundo cada vez más secular. Dijo que se sentía como si estuviera trabajando para el futuro, mientras seguía traduciendo artículos y gestionando el sitio de visión en alemán, junto con la redacción del material de fundamentos. ¿Saben qué? En cierto modo tenía razón, porque sigue ahí y la gente sigue leyendo fundamentos. Era para el futuro en lo que a él se refería, porque cuando lo miraba, era una especie de tarea ingrata, no ocurría gran cosa.
Algunos de los que escribimos artículos para Visión pensamos lo mismo. No nos enteramos de mucho. Ocasionalmente escuchamos cosas y ocasionalmente eso es muy alentador, pero en general no oímos mucho. De hecho, cada vez menos gente escribe cartas. La gente no escribe cartas. Puede que envíen un mensaje de texto, el cual no dice mucho. La oposición de la que habla Pablo procede de un mundo que es contrario y del archienemigo de Dios. Sin embargo, ustedes y yo tenemos que seguir recorriendo esta especie de llanura en la que estamos. Estamos en la llanura. Hemos tenido aventuras y ahora estamos en la llanura, en la planicie. Nos han sucedido grandes cosas y ahora estamos en este lento camino. Y eso es difícil. Pero si reconocemos lo que es y reconocemos algunas de estas escrituras, se trata más de entender que es parte del proceso. Así que tenemos que seguir caminando por este territorio a pesar de la falta de resultados inmediatos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a trabajar en esta vocación? El ejemplo que nos da Epafrodito no es una recomendación para trabajar en exceso, sino una afirmación sobre una profunda dedicación, sobre un compromiso inquebrantable e incesante. ¿Es esta una cualidad por la que me gustaría ser conocido? ¿Es algo que me gustaría ver en mi biografía? ¿Es una cualidad por la que queremos ser conocidos? Imaginemos que un día se escribe nuestra biografía. ¿Qué dirá? ¿Qué les gustaría que dijera? Cuando Pablo escribió a Filipenses junto antes de mencionar a Epafrodito, también sugirió enviar a Timoteo para que les ayudara. Y aquí encontramos un detalle biográfico que nos da otro ángulo. Otro ejemplo a seguir. Dice, Filipenses 2, 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también me reanime al saber de su estado. Pablo también necesitaba ánimo, porque no tengo a nadie como él. Asumo que se refería a los que estaban disponibles, a los que estaban a mano, por así decirlo. Estoy seguro de que había otros siervos afines a Pablo, que estaban unidos en su manera de pensar. Así que no tengo a nadie afín, podríamos decir, de los que están a mano, que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad, porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Ya conocen la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Me parece, no sé cómo les parece a ustedes, un gran cumplido al carácter de Timoteo, que Pablo se refiere a él de una manera tan positiva, en términos tan entrañables. Dice mucho de cómo se había desarrollado el joven. Y era joven cuando Pablo lo conoció por primera vez, probablemente al final de la adolescencia. Era un seguidor de Cristo de tercera generación. Hijo de un griego y una judía. Sin embargo, desde el principio gozó de buena consideración. Pablo reconoció pronto esta cualidad en él y quiso trabajar con él. Pero sin duda Timoteo tenía mucho que aprender. Luego Pablo pudo decir de él que no tenía nadie a mano que fuera de su misma opinión, de su misma mente. Eso nos dice hasta qué punto Timoteo había seguido desarrollando una perspectiva unida a Pablo. Para entonces pensaba como Pablo, tenía la misma mentalidad. El griego indica aquí algo así como de alma semejante. Tenía un alma semejante, un alma gemela. Probablemente exprese un poco más que la expresión en español de ideas afines. También señala que la preocupación de Timoteo por la gente lo distinguía, lo caracterizaba. Pablo contrasta
Contrasta esta cualidad con la de otros a su alrededor que están orientados hacia sí mismos en lugar de centrarse en los intereses y valores de Cristo. Ahora, si uno lee este detalle biográfico sobre Timoteo, ¿qué puede pensar? ¿Qué puede pensar de uno mismo? ¿Cómo lo perciben? Piensan, bueno, ¿y si yo hubiera estado allí entonces? ¿Habría dicho Pablo de mí algo así? Esa persona es de ideas afines, piensa como yo, realmente podría contar con esta persona para enviarla aquí o allá, para ayudar a esa familia de ahí. ¿O es solo un detalle curioso? Un detalle curioso. Todas estas cosas están ahí por una razón. Deben impactarnos de alguna manera y hacernos pensar. Todo esto se basaba en lo que Pablo llama carácter probado, es decir, ser dignos de confianza, es decir, el fruto del compromiso a lo largo del tiempo. Otro ejemplo que se nos ocurre con importantes detalles biográficos se encuentra en Hechos 9, 36 al 42. 9, 36 al 42. Entonces había en Jope, más tarde conocida como Jaffa, de donde proceden las naranjas, Jaffa, una discípula. Esa palabra para discípula en griego es una forma femenina de discípulo, que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ambas significan gacela. No es que importe mucho, pero es interesante. Uno es arameo y el otro griego. Era devota, es decir, en griego estaba llena de buenas obras y obras de caridad o actos de caridad. Estas son las características dignas de mención en su caso. Aconteció en el versículo 37, aconteció en aquellos días que ella enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala del piso superior. Prepararon su entierro, lo que en aquella época se hacía con mucha rapidez. Como Lida estaba cerca de Jope, Lida es Lod, donde hoy está el aeropuerto, los discípulos se enteraron de que Pedro estaba ahí. Le enviaron 2 hombres con la petición, por favor, ven a nosotros sin demora. No creo que ellos estuvieran anticipando un milagro cuando dijeron, por favor, ven. Parecería que le estaban pidiendo que viniera para el funeral. Lo que sucedió fue siguiendo la costumbre, por supuesto, en la que los cuerpos se preparaban para el entierro muy poco después de la muerte. De ahí que le pidieran a Pedro que viniera rápidamente para que el entierro pudiera tener lugar y él pudiera estar presente. Pedro se levantó, fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas estaban junto a él, llorando y mostrando túnicas y otras ropas que Dorcas había hecho mientras ella estaba con ellos. Pedro los sacó a todos fuera y luego se arrodilló y oró. Se volvió hacia el cuerpo y dijo, Tabita, levántate, resucita. Entonces ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Luego, llamando a los santos y en griego las viudas, les mostró que estaba viva. Llamando a los santos y a las viudas, les mostró que estaba viva. Este milagro de resucitación hizo que muchos en Jope creyeran en Cristo. Esto se supo en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Aquí hay 2 grupos, los santos y las viudas. Se mencionan 2 grupos. Puede ser que todos fueran miembros de la iglesia, las viudas entre los santos. Es posible. O puede ser que las buenas obras y los actos caritativos de Tabita se extendieran a las viudas fuera del grupo de los santos y que estuvieran presentes porque podían mostrar lo que ella había hecho por ellas. No está del todo claro.
Ambas cosas son posibles. Ciertamente dentro de Israel, cuidar de las viudas y los huérfanos era un ejemplo bien conocido. Es lo que debía hacerse. Como nosotros, esta seguidora de Cristo había estado viviendo como discípula durante algún tiempo en su zona de origen. Evidentemente, había estado haciendo en silencio buenas obras que al parecer solo conocían las personas implicadas. No parece que otros lo supieran. Le presentan la historia a Pedro y comienzan a mostrarle lo que ella había hecho. Pero es obvio que ella había estado haciendo esto durante un buen tiempo. Así era ella. Así vivía su fe. Estoy seguro de que lo hacía tanto por los hermanos como por las viudas, porque estaba llena de buenas obras y de buenas acciones caritativas. Estaba llena de ambas cosas. Sobre esto escribe Pablo en principio cuando escribe las congregaciones Gálatas y dice en Gálatas 6:10, así que siempre que tengamos oportunidad, trabajemos por el bien de todos y especialmente por los de la familia de la fe. Es parte de un ejemplo para nosotros en cuanto a lo que debemos hacer. Cuando dice especialmente, el griego ahí significa por encima de todo o más que todo. Así que en nuestras buenas obras de trabajo y obras de caridad, sí, es para todos con los que estamos en contacto, según tengamos oportunidad. Pero es sobre todo para los de la familia de la fe. Para nuestro grupo de personas ahora. Son aquellos con los que tenemos más contacto. Es una afirmación interesante, ¿cierto? Es como decir que tenemos la obligación de hacer el bien cuando se presenta la oportunidad a todos nuestros vecinos, pero sobre todo a nuestra familia. Al hacerlo, no debemos descuidar a nuestra familia. Se trata de equilibrio, ¿no? Se trata de cómo lo hacemos. Es útil observar que el contexto aquí es lo que hacen los individuos. En Gálatas 6:10 se trata del trabajo individual cuando dice, cuando tengan oportunidad, hagan el bien a todos. Porque si leemos el resto del capítulo, es un capítulo que muestra lo que debemos hacer individualmente en 4 casos separados. Estos casos son, 1, cómo ayudar a un hermano o hermana que peca. 2, aquellos compañeros que están bajo pesadas cargas. Versículos 2 al 5. Número 3, cómo relacionarnos individualmente con pastores o maestros. Versículos 6 al 9. ¿Qué hacemos individualmente en cada uno de estos casos? Y 4, lo que hacemos individualmente con todas las personas. Versículo 10. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar las obras y el trabajo de amor que ustedes han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. Ustedes han servido. Dios no olvida lo que usted ha hecho cuando lo hace por su pueblo. Ciertamente tenemos la obligación de asumir el imperativo de Dios de cuidar amorosamente de toda la humanidad. De eso no hay duda. De la forma de pensar de Cristo para todos, de su voluntad de servir a todos. Todo eso es aplicable. Al fin y al cabo, este es un aspecto de proclamar, vuelvo a menudo a esta palabra, o anunciar que creemos en hacer el bien a todas las personas. Una de las cosas por las que tenemos que ser conocidos es por proclamar o anunciar lo que defendemos como forma de vida y de relacionarnos con los demás como hizo Cristo. Volveremos sobre esta idea un poco más adelante.
Debemos proclamar lo que defendemos, las buenas nuevas del reino de Dios en acción, mediante buenas obras. Ya hablamos de esto en la primera parte del Sermón del Monte, Mateo 5:16. Así alumbra la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En cualquier momento que ellos hagan eso, puede que no sea inmediatamente. Hay una escritura que indica eso, ¿no es cierto? Aquí está el resultado eventual, 1 de Pedro 2:12. El resultado eventual de este esfuerzo es a lo que Pedro se refiere en su primera carta cuando dice esto. 2:12, 1 de Pedro. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, las naciones, los no israelitas, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al final de todo, se recordará lo que hemos hecho. Es como si trabajáramos para el futuro. Por supuesto, ahora tenemos límites, ya que vivimos en este intervalo, ya, pero todavía no, entre la primera y la segunda venida. La primera y la segunda venida, así estamos. Hay límites en lo que podemos hacer. No podemos hacerlo todo. No podemos resolver todos los problemas, por mucho que lo quisiéramos. Hay gente que rechaza nuestra ayuda. Hay algunas personas que rechazan cuando se les explica por qué uno es como es, cuando le preguntan por sus creencias, y no se llega muy lejos porque realmente no les interesa. No es su momento. Estamos en el ya, pero todavía no. Ya estamos en el reino de Dios, pero todavía no ha llegado. Ya tenemos ciertos beneficios del reino de Dios, pero todavía no está aquí. Cristo solamente pudo hacer hasta cierto punto en su primera venida. Después de su segunda venida, la plenitud del reino comenzará a ser experimentada. Un ejemplo de esto se relaciona con traer justicia a las naciones. Cuando Él vino era un siervo gentil y discreto. No se correspondía con lo que la gente pensaba que sería el Mesías, una figura pública que traería el juicio. Más bien, Jesús había pedido a veces no darse a conocer. Y así hincapié en la justicia, no en términos de dictar sentencia, sino de proporcionar una solución justa para los desfavorecidos y los que sufren. Ambas cosas forman parte de su misión. Justicia y juicio. La misma palabra significa dos cosas distintas. Significa juicio, significa justicia. Depende de cómo se use, depende del contexto. Ambos son parte de su rol, pero los dos no son parte de su primera venida. Ambos serán parte de su segunda venida. Juntando Mateo 12 y Marcos 3, leemos acerca de Jesús reuniéndose con mucha gente de más allá de Galilea, incluyendo el área de Tiro y de Sidón. Gentiles, ciertamente en el pasado gentiles o áreas no israelitas. Mateo cita aquí una profecía de Isaías 42, aunque parece fuera de lugar cuando menciona la obra del Mesías entre los gentiles. Debemos leer el relato de Marcos para comprenderlo. Ya hemos tratado algo de esto antes, pero merece la pena recordarlo aquí. Jesús pudo cumplir esto hablando a la gente con suavidad, trayendo solo una justicia administrativa de forma limitada, anunciando o informando de lo que se hará. El trabajo principal y el cumplimiento están por delante, por venir, cuando el reino se establezca después de la segunda venida. Marcos 3, 6 al 8. Marcos 3, 6 al 8. Los fariseos salieron e inmediatamente conspiraron con los herodianos contra él para destruirlo. Jesús partió con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran multitud de Galilea. Al oír todo lo que hacía, acudieron a él en gran número desde Judea, Jerusalén,
Idumea, el otro lado del Jordán y la región de Tiro y Sidón. Esta sección que acabo de leer es información adicional a lo que leemos en Mateo 12, 14 al 21. Hay que juntar dos cosas para entender por qué entonces se menciona ahora parte de la información que aparece en Isaías 42 sobre el siervo de Dios. Verán que comienza de la misma manera. Mateo 12, 14 al 21. Pero los fariseos salieron y conspiraron contra él cómo destruirlo. Lo mismo que leemos en Marcos 3. Cuando Jesús se dio cuenta de esto, se marchó. Lo mismo. Le siguieron grandes multitudes, lo mismo, y los curó a todos. Pero no leemos de dónde venían. Uno de los lugares de donde venían era Tiro y Sidón, una zona gentil. Y les ordenó que no lo dieran a conocer. Así se cumplía lo que había dicho el profeta Isaías. ¿Qué dice Isaías? Bueno, solo una parte está aquí. Iremos a Isaías después de haber leído esto, pero esto es lo que se cita en Mateo de Isaías 42. He aquí mi siervo, a quien he elegido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y él proclamará. El griego es apangelo, que significa traer un mensaje de Dios. Volver a traer un mensaje de parte de Dios, diría yo, es un mensaje de Dios. O anunciar lo que se ha de hacer por medio de justicia, es decir, juicio justo, a los gentiles. ¿Por qué se menciona aquí a los gentiles? Como ven, en Mateo aparece de la nada, ¿no es así? De repente se menciona a los gentiles. No sale de la nada si leemos Marcos 3 acerca de dónde venía toda esta gente. Algunos de ellos venían de una zona gentil. También es para mostrar que Cristo no va a hacer otra cosa sino amable y sanador y servicial. Él no va a venir con el tipo de juicio que vendrá después de la segunda venida. Esto quedará claro dentro de un momento. 19. No contenderá, ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. Este es el Cristo apacible y discreto de la primera venida. Y no apagará la mecha que arde tenuemente hasta que saque a triunfo el juicio. Isaías. El tipo de justicia consiste en ser bondadoso, amable, servicial y hacer buenas obras para la gente. La caña cascada no quebrará y la mecha que humea no apagará hasta que saque a triunfo el juicio. Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Vamos ahora a la cita original, o a la mención original de esto. Isaías 42, del 1 al 4. Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se deleita mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones, a los gentiles. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. No quebrará caña cascada, ni apagará pábilo que arde tenuemente. Fielmente hará justicia. Lo que falta en Mateo 12 es lo que se menciona en parte a continuación. No desmayará ni será abatido. Eso está ahí, no se desanimará. Pero falta esto, hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Esa justicia vendrá después. Sus juicios vendrán más tarde, es la segunda venida. Hasta que haya establecido justicia en la tierra. Es un tiempo futuro, un tiempo, un futuro cuando todo se cumplirá para las naciones. De manera similar, así como Cristo aquí está limitado en cómo puede traer justicia, así nosotros estamos limitados en lo que podemos hacer ahora. No podemos hacer mucho, solo podemos hacerlo en la medida en que tengamos oportunidad, y eso será diferente para cada persona. Dependiendo de la edad y las circunstancias, no todos pueden hacer lo mismo por los demás.
Pero aún así deberíamos trabajar por el bien de todos, y especialmente o sobre todo por la familia de la fe. La Iglesia hace mucho de esto. La Iglesia hace mucho, muchísimo por los miembros y sus familias. Quizá no se oiga hablar de ello, no es algo que necesite publicidad en el sentido de, miren lo que estamos haciendo. Pero les aseguro que muchas personas de la Iglesia reciben ayuda de la Iglesia con los fondos que ustedes envían. Algunas de ellas se les ayuda acudiendo a la fiesta, algunas de ellas se les ayuda con, en algunos casos en el pasado, diversos gastos médicos, cuando no pueden hacer otra cosa más que depender de nosotros. No hay sistemas de asistencia social en todos los países, así que a veces hemos podido hacer eso. Y hay muchas otras situaciones que surgen de vez en cuando, con bastante frecuencia. El señor Anderson y yo nos ocupamos de todas esas cosas. Así que la Iglesia lo ha hecho durante mucho tiempo y sigue haciéndolo. La Iglesia también realiza una gran labor educativa al proclamar la venida del reino de Dios y la mentalidad que prevalecerá en ese reino. Eso hay que proclamarlo. Hay que decirlo. No puede ser que cada vez que se diga esperemos que algo suceda ahora. No funciona así. No funciona así. Eso no es lo que Dios está haciendo. Hablaremos un poco más de eso en un momento. Individualmente podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos por las personas ajenas a la Iglesia con las que entramos en contacto. Esto es algo que debemos fomentar y fomentamos. Y habrá ocasiones en que la administración de la Iglesia ayude al exterior con recursos financieros y de otro tipo. El siguiente pasaje con detalles biográficos involucra una lista mucho más larga de individuos. Se encuentra en Romanos 16. Comienza con la mención que hace Pablo del probable portador de la carta que ha redactado en Corinto para las iglesias locales de Roma. Romanos 16, 1. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, que es diaconisa. El griego es diáconos, diaconisa, de la iglesia que está en Cencrea, el puerto hermano de Corinto. Había 2 puertos ahí, ese es uno de ellos. Para que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado, el griego es prostasis, a muchos, incluso a mí. He aquí un ejemplo de ayuda de la Iglesia a uno de los suyos, según su creencia y su práctica. Pero también se reconoce la labor de una persona en favor de muchos otros miembros, incluido Pablo. Febe era diaconisa, pero también prostasis. ¿Qué significa eso? El término griego nos ayuda a comprender mejor su trabajo. Era una patrocinadora, una protectora. La nueva versión estándar revisada lo dice así. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, para que la acojan en el Señor como conviene a los santos y la ayuden en todo lo que necesite de ustedes, pues ha sido benefactora de muchos y también de mí mismo. ¿Qué debemos aprender de todo esto? De alguna manera, en relación con lo que ya hemos señalado sobre ayudar cuando surge la oportunidad de cualquier manera que podamos, aquí aquellos que están en una posición fuerte para ayudar deben hacerlo. Las actividades de Febe confirman lo que Pablo ha escrito en el capítulo 12 de Romanos acerca de que los miembros del cuerpo tienen diferentes funciones que deben utilizarse en consecuencia. Esto es lo que ya había dicho 4 capítulos antes, Romanos 12. Ya se había dicho. Romanos 12, 6. Tenemos dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. La profecía en proporción a la fe. El ministerio en ministrar. En realidad está hablando de servicio. El maestro en enseñar. El exhortador en exhortar. Los que pueden animarnos a ser mejores, a hacerlo mejor. El dador con generosidad.
el líder con diligencia, el compasivo con alegría. Son funciones de la iglesia que se llevan a cabo porque cada persona tiene dones diferentes. Y si los tiene, se espera que los utilice, que haga algo con ellos. Podemos imaginar que Febe tenía más de uno de estos dones en funcionamiento. Estoy seguro de que era compasiva, estoy seguro de que era una dirigente, pero estoy seguro sobre todo de que era generosa, de que como benefactora ayudaba a la gente a tener éxito financieramente, tal vez con otro tipo de recursos, tal vez con conexiones. Hay muchas maneras de ayudar a los demás, no es solo de manera financiera. Es una lista de actividades dentro de la iglesia, como servir, animar, distribuir donativos caritativos sin parcialidad, dirigir con cuidado y ser compasivo con alegría. Esa me parece interesante. Esto podría decirse de las 26 personas que Pablo nombra aquí en el capítulo 16. Hay 26 nombres aquí. 9 de ellos son mujeres. Ellas trabajan igualmente con los hombres que son nombrados. Pablo lo reconoce. También hay algunos a los que se refiere, pero no nombra, y no sabemos cuántos eran. Habla de los de la casa de, donde hay una congregación de la iglesia, y luego hay otro hogar y la iglesia con ellos en su casa. Así que hay muchas más personas que están en esa lista a las que no se hace referencia por su nombre, y tampoco sabemos el número, pero pertenecen a iglesias en las casas. ¿Qué podemos decir en general sobre sus datos biográficos? ¿Está usted pensando en su biografía mientras hacemos esto? Hay hombres y mujeres que han sido fieles durante más tiempo que Pablo aquí. Él dice, estas personas han estado antes que yo. En otras palabras, han perdurado. Todavía están ahí. Eran, por lo tanto, miembros de los primeros días de la iglesia. Hay equipos de marido y mujer mencionados, más de uno. Aquila y Priscila han arriesgado sus vidas por Pablo. Dice, un poco como Epafrodito. Han arriesgado sus vidas por mí, dice. Están totalmente dedicadas a ellos. No se irán a ninguna parte, no les queda alternativa. ¿Y mi biografía qué dice? ¿Qué dice la suya al respecto? ¿Hay alternativa? Yo creo que no. Creo que no hay alternativa. No la hay. No voy a ir a dar un discurso a otra organización la semana que viene, pero hay gente que cree que puede hacerlo. Pero seguramente yo no podría hacerlo. ¿Por qué no podría hacerlo? Ya saben cuál es la respuesta. Esta es una lista de personas fieles. Aquila y Priscila arriesgaron sus vidas por Pablo y por muchos otros. Dice, quienes estaban agradecidos. Aquí se mencionan compañeros de prisión y mujeres que han trabajado, dice, conmigo. Varias mujeres, dice, han trabajado conmigo, han colaborado conmigo a mi lado, haciendo cosas para la obra de Cristo. Hay una mujer a la que Pablo considera como una madre para él. Me pregunto a qué se debía eso. No sabemos más que eso. Evidentemente la necesitaba y fue de ayuda. Esta es una lista de personas fieles y leales que no se han rendido. Han sufrido bajo el dominio romano, algunos de ellos expulsados de Roma cuando el edicto de Claudio César expulsó a los judíos. Tuvieron que irse, huir a otra parte. Y adivinen qué, regresaron. Algunos de ellos volvieron cuando el edicto fue revocado unos años después. No los desanimó.
No los detuvo. Este es un grupo de personas que han mantenido el rumbo en tiempos difíciles, en una ciudad heterogénea de más de 1 millón de habitantes. Pequeñas iglesias en casas. Imagínense la presión que se ejerce sobre ellos para que dejen de ser una pequeña iglesia en casa. Uno sale por la puerta y va calle abajo y hay una estatua de este Dios y de aquel otro y un pequeño santuario aquí. Si uno lee cómo era Roma en aquella época, se imagina pequeñas iglesias en casas y el tipo de entorno en el que viven. Y uno dice, estas personas permanecieron fieles. ¿Qué clase de personas eran? ¿Qué carácter tenían? ¿Se trata de un carácter probado? ¿Es de fidelidad de lo que estamos hablando? También hay material autobiográfico, puesto como ejemplo en la Biblia. Podríamos considerar así los salmos atribuidos a David. En muchos de ellos figura su nombre. Es una atribución, no lo sabemos con certeza, pero suenan a él, suenan a sus circunstancias. Nos dicen cómo pensaba. Cuando dice, yo hice esto y yo hice aquello, o esto fue lo que me ocurrió, nos está hablando de él mismo. He aquí un ejemplo de cómo pensaba David. Fíjense en lo que esto nos enseña. Podría haber seleccionado algún otro, cualquiera, obviamente. Salmo 19, 1 al 4. Comienza con, los cielos cuentan la gloria de Dios. Se centra en la creación de Dios. Y el firmamento proclama o anuncia la obra de sus manos. Día tras día derrama palabras y noche tras noche declara conocimiento. No hay habla ni hay palabras, su voz no se oye, pero su voz se extiende por toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo. En los cielos ha puesto una tienda para el sol. El mundo nos enseña a mirar la creación de forma atomística, es decir, reduciéndola a sus elementos más pequeños. Pero si nos fijamos en la creación de Dios, es un todo. Hay una totalidad en ella. Podemos contemplarla de forma integral, holística. Esa es una cosa diferente, es una manera diferente de ver las cosas. Yo diría que aquí David está mirando de forma holística, integral. No lo reduce a su mínima expresión. 7. La ley del Señor es perfecta. Reaviva el alma. Los decretos del Señor son seguros, hacen sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Esta es otra parte de la vida, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos de esto. Esto es algo que vivimos cada día. Vivimos dentro de estos principios y leyes, regocijando el corazón. El mandamiento del Señor es claro, iluminando los ojos. El temor del Señor es puro, perdurable para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas y del todo justas. Esta es una parte completamente diferente de la vida humana, si podemos captarla, si podemos apegarnos a ella. Esto no es lo que está pasando allá afuera. No es lo que está pasando en el mundo. Deseables son más que el oro. ¿Cuán importante es este conocimiento al que ustedes y yo hemos llegado? Incluso mucho oro refinado, más dulces también que la miel y que el goteo del panal. Ahora noten esto, además, por ellas es amonestado tu siervo. En guardarlas hay gran recompensa. Gran recompensa. Muy poderoso. Podemos ir a la deriva por la vida. No queremos ser advertidos. No podemos cosechar la recompensa por guardarlas.
¿Qué habremos conseguido? Pero ¿quién puede detectar sus errores? Una buena época del año para pensarlo, ¿no? Líbrame de faltas ocultas. Guarda también a tu siervo de los insolentes, de personas insolentes. No dejes que se enseñoreen de mí. No nos involucramos con eso en el mundo exterior. He aquí una tendencia a medida que avanzan las cosas. La gente se vuelve cada vez más, iba a decir repugnante entre sí. Y probablemente sea una buena palabra. El otro día escuché al inventor del Internet como lo conocemos. Dio una charla en el MIT hace un par de años o quizás 3. Sir Tim Berners-Lee todavía está ahí en el MIT, el tecnológico. Él dijo, la red mundial de Internet no ha funcionado como yo quería. Añadió, imaginé naciones uniéndose y hablando entre ellas en un mundo sin fronteras. Gente compartiendo fotografías. Al principio lo hacían y todos estaban contentos los unos con los otros y ahora se ha vuelto tan repugnante que estoy empezando algo nuevo. Voy a intentar restablecer el civismo. Nadie va a tener que dar sus datos biográficos. Es privado. Es de ustedes, no se lo den a nadie. Y vamos a volver a hablar entre nosotros. Dijo, apoyo la inteligencia artificial porque vamos a delegar todas las cosas que no queremos hacer en estos sirvientes, estas entidades de IA, y volveremos, dijo, a hablar cara a cara. Es un mundo repugnante, se ha vuelto repugnante. Ustedes y yo no debemos permitir que esta repugnancia forme parte de lo que hay aquí en la iglesia. Cuando eso entra aquí, sabemos lo que pasa. Empezamos a mordernos y devorarnos unos a otros. Y eso no debe ser parte de la iglesia. Hay una escritura al respecto, como ya saben. Líbrame de mis fallas ocultas. Guarda también a tu siervo de los insolentes, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré intachable e inocente de grandes transgresiones. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón te sean gratas, Señor, roca mía y redentor mío. ¿Qué más autobiográficamente podríamos mirar? Podríamos examinar otro material en primera persona, por ejemplo, en Jeremías, en Ezequiel, en Esdras, en Nehemías. Todos nos están revelando algo de su interior. Todos. Todos ellos dicen yo, y nos hablan de principios de Dios. O nos están hablando de lo que implica ser un ser humano y preocuparse por ello. Y Dios les da una respuesta. Cuando leemos sobre el llamamiento de Jeremías, vamos a Jeremías 1. Leemos el llamamiento de Jeremías, podríamos pensar, como dijimos sobre Elías, eso no tiene aplicación para mí. No hay resonancia aquí. Estas palabras autobiográficas no tienen nada que ver conmigo. Yo no soy como él. Jeremías 1, 4 al 8. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué, te ordené como profeta a las naciones. Entonces dije, ay, Señor Dios, he aquí que no puedo hablar, porque soy un muchacho. Soy una persona muy joven. Pero el Señor me dijo, no digas, soy un muchacho. O se podría decir, no digas, no puedo hablar. O se podría decir, no digas, no estoy a la altura de la tarea. O se podría decir, bueno, no es para mí. O se podría decir cualquiera que sea nuestra excusa. Cuando Dios nos pide
que hagamos algo. Bueno, no es mi tiempo para mí de hacer eso. Estoy demasiado ocupado, se nos puede ocurrir, ¿no es cierto? La razón por la cual no, cuando sabemos lo que Dios nos ha pedido que hagamos. El Señor me dijo, no digas soy un muchacho. Dios se lo dijo. Porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tendrás temor de ellos. Miedo. No dejes que el miedo te venza. Porque yo estaré contigo para librarte. No creas que me he ido, no me he ido a ninguna parte. Dice el Señor. ¿Algún parecido con nosotros? Ciertamente. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y nos ha dado un rol en el cuerpo de Cristo. Pero no hay nadie en esta sala que sea dispar en cuanto al llamamiento de Dios. Dios no ha preferido a nadie sobre otro. Dios es imparcial. Simplemente nos llama a cada uno de nosotros. Está la cuestión de ser predestinados a la adopción. Predestinados a ser a la imagen de Cristo. Predestinados a nuestra vocación. Predestinados para que tengamos trabajo que hacer. ¿Y ese sentimiento de incapacidad? Ese sentimiento de incapacidad es de esperar. Pero fijémonos. Notemos esto. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, es decir, apartados, y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción. No el quién, sino el qué. La adopción es el punto, no el nombre de ustedes o el mío. No predestinados en términos de exactamente nosotros por nombre, sino nosotros por lo que Dios ha querido para nosotros. Adopción, como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Está claro que elige a Jeremías desde el vientre materno, ¿verdad? Eso está claro. Hay casos como ese. Romanos 8, 29 y 30. Sabemos que los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que debemos enfocarnos. Hemos sido traídos para que seamos conformados a la imagen del Hijo. Para eso hemos sido traídos aquí, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que Cristo tuviera muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Todo está establecido, el proceso está establecido y nos involucra a ustedes personalmente y a mí. Entonces, ¿de qué se trata no estoy a la altura de la tarea? ¿De qué se trata esto de no estoy preparado para hacerlo? Esto es lo que ha ocurrido, este es el proceso en el que estamos involucrados. Habernos predestinado, llamado, justificado y glorificado. Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que nos dio un trabajo que hacer. Nos asignó un trabajo. Para que vayan y den fruto. No sean flojos, no digan que es muy difícil, no se rindan, no piensen que hay otra alternativa. Nada de eso. Y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Wow. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien. En griego es exangelo, anuncien ampliamente las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Si tenemos la oportunidad de explicarlo, debemos hacerlo sabiamente, con palabras que el público al que nos dirigimos pueda entender. Pero existe la oportunidad de explicar quiénes somos, por qué somos como somos. Nuestros hijos en la escuela se van para los días santos y vuelven a la escuela. Y cuando vuelven a la escuela, los niños preguntan, ¿a dónde has ido este año? Y están dando testimonio, ¿no? Están proclamando por la forma en que viven, por las cosas que hacen, que son parte de algo que es diferente. Oh, así que te fuiste otra vez de peregrinación este año. Fuiste a tu peregrinación este año de nuevo. Escuché eso hace poco. Oh, así que te fuiste a tu peregrinación de nuevo este año. Pues sí. Dependiendo de lo que pase después, usted puede explicar un poco más. No se va a convencer a nadie, excepto si Dios abre su mente para ello. Esa es la única manera de que suceda. No es nada de lo que decimos lo que lo hace. Es solo si Dios abre la mente y entonces se puede explicar. Siempre ha sido así. ¿Qué hay de ustedes y su trabajo? ¿Se han fijado en el caso que ha aparecido hace poco en Internet? En una de nuestras páginas. Alguien tenía problemas con un jefe que rechazaba lo que va a pasar en la fiesta de este año. Dios lo solucionará. Pero ese jefe sabe lo que se enfrenta. Sabe a qué está diciendo que no. No sabe por qué está diciendo que no. Sabe lo que es y un día él lo entenderá. Y lo sabrá por el ejemplo de una persona fiel. ¿No? Una persona fiel. Debemos proclamar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable cuando tengamos la oportunidad. Al parecer, las iglesias de Roma eran conocidas por su fe. Un verbo relacionado que también significa anunciar o proclamar se encuentra en el primer capítulo de Romanos. Romanos 1:8. Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos ustedes, porque su fe es proclamada, katangelo, anunciada en todo el mundo. En Roma había sucedido algo por lo que eran conocidos como un grupo de personas de fe. Como Jeremías, los llamados tenemos un trabajo por hacer. Implica proclamar o anunciar a nivel personal, como hemos visto. Pero también hay un esfuerzo colectivo que la Iglesia ha comprendido desde hace mucho tiempo y que ha inspirado nuestro enfoque. Ya hemos hablado de este aspecto colectivo antes, pero merece la pena repetirlo, porque el mundo en que vivimos tiene una visión distorsionada de la predicación del Evangelio, y algunos de sus planteamientos pueden contagiarse a nosotros. Y empezamos a pensar, ¿por qué no podemos hacer eso? Eso es lo que hacen ellos, ¿verdad? Cuanto más nos alejamos de la comprensión o de que nos recuerden qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, más fácil es dejarse convencer por algo que está pasando allá afuera. Bueno, eso es lo que hacen las iglesias. Las iglesias predican el Evangelio, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso allá afuera? No lo que nosotros queremos decir. Las iglesias evangelizan. ¿Saben qué significa la palabra evangelizar? Solo significa informar en griego, originalmente. Solo significa informar, dar un reporte acerca de. Evangelizo, dar un informe acerca de, dar la noticia acerca de, dar alguna información. ¿Qué significa evangelizar en términos eclesiásticos mundanos? Significa convertir a la gente, ¿verdad? Convertirlos en cristianos. Eso no es lo que significa originalmente en griego. Hay un par de lugares donde pueden buscarlo. Primera de Tesalonicenses 3:6, Apocalipsis 10:6. Un par de lugares.
en los que se utiliza evangelizo. Y no lo notarán cuando lo lean. Bueno, ¿dónde está? No se traduce como evangelizar. Entonces, empezamos a preguntarnos por qué la iglesia a veces nos sale agresivamente a evangelizar. Como digo, es otra palabra que se ha usado mal. Esto es lo que dije en la conferencia ministerial de 2023. Esto surge porque a veces la gente me vuelve a preguntar, ¿por qué lo dijo así? ¿O qué significa esto? Así que me tomé un tiempo para retomar lo que había dicho a los ministros en mayo-junio de 2023. Dije lo siguiente: es importante señalar que el propósito de predicar el Evangelio no era llamar a todos en ese momento, sino como un testimonio. Este patrón se repite una y otra vez, y aquí es donde una comprensión de lo que significa predicar el Evangelio como un testigo es muy importante para la forma en que pensamos acerca de las implicaciones. Estamos rodeados de grupos religiosos cuyo propósito es hacer proselitismo, ganar miembros, seguidores, y estamos muy familiarizados con Mateo 24:14. Mateo 24:14, y este Evangelio del Reino será predicado. El griego es keruso. El verbo keruso, no caruso como el cantante, sino keruso. Será K-E-R-U-S-S-O. Será predicado. La palabra en español es predicado, pero eso no es lo que keruso significa. Esa es la traducción en español, que es incorrecta. Predicado en todo el mundo para testimonio. Griego, martirion. Testigo, o martirion. Todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque tenemos que entender que esta proclamación que hacemos, la hacemos a nivel personal, también la hacemos a nivel colectivo. Hay una misión que tiene la iglesia, la de hacer keruso, las buenas nuevas, como un martirion. He aquí una cita del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento sobre este versículo. Incluso si prescindimos de otros términos y nos limitamos a predicar en la traducción de kerusein o keruso, la palabra no es un equivalente estricto de lo que el Nuevo Testamento quiere decir con keruso. Predicar no equivale a keruso, es lo que está diciendo aquí. Keruso no significa pronunciar un discurso erudito y edificante o exhortatorio con palabras bien elegidas y voz agradable. Bueno, entonces, ¿qué es? Eso es algo así como predicar, ¿no? Es una cosa de razonar. Si no es eso, ¿qué es? Dice esto: es la declaración de un acontecimiento. Bueno, eso no suena como predicar para convertir a la gente, ¿verdad? Pues claro que no, porque no lo es. Es la declaración de un acontecimiento. Su verdadero sentido es proclamar. Vemos la palabra predicar y solo significa una cosa para nosotros, debido a nuestra cultura y lo que han hecho los predicadores. Y les digo predicador, ¿en qué piensan? No en un heraldo en la esquina, contándoles las últimas noticias. Pero eso es un kerux, un heraldo. No un predicador como entendemos la palabra predicador. Pueden ver la distorsión que se ha producido aquí. Así que vemos la palabra predicador y solo significa una cosa para nosotros porque nuestra cultura de alguna manera define eso así, y por lo que ha sido hecho por predicadores. El verbo keruso se refiere a un anuncio del tipo que un heraldo haría públicamente. Esa imagen es muy diferente de lo que concebimos que hace un predicador. Además, esto es lo que el mismo diccionario dice sobre martirion o marturion. Hay otro problema aquí. Esta palabra testigo se da como un testigo, un martirion. Según el contexto, el martirion o marturion no puede ser el testimonio evangelístico de la predicación misionera. ¿Qué? ¿Qué acabo de leer?
El testimonio no puede ser el testimonio evangelístico de la predicación misionera, que ofrece la posibilidad de conversión. No puede ser eso. El martirio no puede ser eso. Esto es ir en contra de todo lo que la gente entiende que significan estas cosas. El objetivo de este testimonio es hacer culpables a los opositores. Oyeron lo que se decía, hicieron caso omiso porque Dios no les llamaba y ahora se les exige que se enfrenten al hecho, tarde o temprano, de que esa no era la respuesta correcta a aquello. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Se desprende del versículo 9, donde dice, serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, que la referencia es al testimonio que hace culpables a los gentiles o a las naciones. De ahí que no podamos traducir para que tengan oportunidad de creer. ¿Recuerdan que el señor Armstrong dijo que estamos anunciando, que estamos proclamando el reino de Dios? Es un anuncio. Él tenía toda la razón. Es un anuncio. No estamos convirtiendo a la gente. Pero de alguna manera no podemos sacarnos eso de la cabeza. A veces es muy difícil quitárselo de la cabeza. Por otra parte, en los días de la Iglesia de Dios Universal, dos hombres vinieron a mí cuando ya todo estaba llegando a su fin y me dijeron, hemos estado en otra iglesia y hemos encontrado 200 maneras de predicar el Evangelio. Deberíamos estar haciendo estas cosas. ¿Por qué no lo hace usted? Ya que yo me ocupaba de los medios de comunicación y yo dije, no creo que vayamos a hacer eso. Bueno, ¿por qué no? Dije, ¿por qué lo hacen ellos? Lo hacen porque no creen como nosotros, creen que este es el único día de salvación. No lo están haciendo porque entiendan lo que dice Mateo 24:14, ni entiendan tampoco lo que dice Mateo 28:19 y 20. Lo están haciendo porque no lo entienden. Es muy importante. Es muy importante que comprendamos esto, porque si no entendemos esto correctamente, sucede lo siguiente. Tarde o temprano alguien entrará por la puerta y dirá, oigan, allá tienen 200 formas de hacerlo, hagámoslo así. Y ya no se hará lo correcto, como hasta entonces. Así que Mateo 24:14, para volver a lo que les dije a los ministros, no se trata de convertirse o arrepentirse. Es muy importante que lo entendamos cuando hacemos una obra pública, cuando proclamamos. El testimonio no es para que crean, tanto como un testimonio contra ellos en los días del juicio venidero. Escucharon el testimonio positivo de que el reino de Dios está llegando. Volvamos unos momentos, lamento excederme en el tiempo, a las biografías de ustedes y a la mía. Esta es relativamente corta, mi biografía es corta. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar y que volver a contar a sí mismo y a sus hijos. Hay un principio en el Salmo 78 que habla de una generación que transmite a la siguiente el conocimiento de Dios y las grandes obras que ha hecho. No voy a tomarme el tiempo de leerlo. Salmo 78, del 1 al 8. Lo hemos leído muchas veces, pero este es el principio. Ustedes y yo tenemos la oportunidad de transmitir nuestra biografía. A veces la repasamos, nos sentamos a la mesa a cenar. Bueno, esto es lo que pasó. Así es como Dios obró conmigo. Recuerdo que esto le sucedió a esa persona, así es como Dios hace su obra. Estas son las grandes obras de Dios. Esto es lo que hacían los padres de los israelitas cuando reflexionaban. El Salmo 78 trata del periodo de tiempo desde el Éxodo hasta la época de David y dice, estas son las cosas que Dios hizo, cosas maravillosas para que los hijos lo supieran y no se volvieran rebeldes y duros para con Dios, porque se les había enseñado acerca de las grandes cosas que Dios había hecho en sus familias. Es como una biografía del antiguo Israel, eso es más o menos lo que es, y los padres lo están transmitiendo. Y ustedes y yo tenemos biografías por medio de las cuales estamos transmitiendo quiénes somos, qué representamos, qué carácter tenemos o no tenemos.
Piensen en las personas de las que hemos hablado aquí. Varias de ellas aquí hemos escogido algunos ejemplos, donde su ejemplo fue escrito y Dios dijo, fíjense en eso acerca de esta persona. Todas son cosas grandiosas para que aprendamos y algunas cosas difíciles donde también aprendemos en qué se equivocaron, se desanimaron y cómo terminó eso. Entonces, ¿qué escribirían o se prepararían para decir a su familia, a sus amigos, sobre su historia espiritual personal? ¿Qué querrían ustedes que los demás identificaran en la historia de ustedes como una prueba alentadora de la obra de Dios en ustedes? ¿Cuándo y cómo fueron llamados? Podrían empezar a tomar notas aquí para crear una autobiografía. ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon su convicción de que estaban siendo atraídos por Dios hacia una relación con Él? ¿Cómo sucedió? Hubo un tiempo en que no estaban interesados en absoluto. No podían leer la Biblia con ningún entendimiento real y de repente eso cambió. Algo sucedió dramáticamente, ¿lo recuerdan? Tal vez empezaron a sentirse cada vez más desincronizados con el mundo en que vivían. Pienso en una persona que conozco bien y nos dijo eso, a mi esposa y a mí. Débora y yo estábamos hablando con esta persona y de repente dijo, ¿saben? Me siento como si estuviera entre dos aguas, estoy viviendo entre dos mundos. Dijimos, ¿qué? ¿De dónde viene esto? Y ella dijo, bueno, recuerdo ir a la iglesia con mi madre y ella me dio un pequeño libro para colorear. Me dio un pequeño libro para colorear. Y yo escuchaba y escribía algunas cosas. Tenía 4 o 5 años y ahora lo recuerdo todo. Y ahora tengo 19 años y quiero saber en qué creen ustedes. De la nada. ¿Cuál es su historia? Estoy seguro de que ha escrito eso mentalmente como su historia. ¿Cuál es su historia? Tal vez con el tiempo se convenció, estoy seguro, de que no podía avanzar más sin formalizar esa relación a través de un giro de su mente hacia Dios, lo que llamamos arrepentimiento, darse la vuelta y reconocer a Dios en nuestras vidas. Arrepentimiento es una de esas palabras, es una palabra que asusta cuando se está luchando con ella, pero en realidad significa volverse a Dios y decir, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué tiene que enseñarme? Un reconocimiento de la pecaminosidad, un deseo de liberarse de esa carga. ¿Cómo se sintió cuando se liberó de esa carga? ¿Qué sintió cuando salió del agua? ¿Y quién fue la persona que le impuso las manos? ¿Qué pasó después? ¿El Espíritu de Dios entró en usted como Él lo prometió? Claro que sí. ¿Alguien más se bautizó con usted? ¿Siguen ahí? ¿Han seguido adelante? Si no, ¿por qué no? ¿Realmente aún reconocen la enormidad de lo que sucedió? ¿Recuerda cómo el Espíritu de Dios comenzó a transformar su mente y lo que eso significa? Romanos 8, 9 al 11. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, ¿sienten que eso ha sucedido? ¿Podría ser eso parte de su biografía? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales. En otras palabras, nos dará vida eterna. Eso es lo que tenemos en nuestra biografía, la promesa de la vida eterna. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. Este mundo vive en temor cada vez más. Cada vez más.
sino que recibieron el espíritu de adopción, filiación, como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay algo en nuestras mentes que nos convence de que de hecho hemos sido llamados por Dios y su espíritu está obrando en nosotros. El espíritu de Dios en sus mentes los convence de esa verdad. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. No es fácil, habrá sufrimiento, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya hablamos antes de Timoteo. Tal vez usted tiene una historia como la de Timoteo. Tal vez usted ha tenido experiencias similares desde el bautismo, cuando alguna debilidad se aferró a usted. Cuando Pablo habla con Timoteo, segunda de Timoteo 1, del 3 al 7, solo doy la referencia, le recuerda a su abuela. Está hablando de su abuela y su madre, y le recuerda que le impuso las manos y recibió el Espíritu. Y dice al final de eso, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino más bien un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Nueva versión estándar revisada, estaba leyendo. Ese es el espíritu que tenemos. ¿A qué nos comprometimos? En su carta a Timoteo, Pablo anima a su colega a no rendirse a pesar de las dificultades del momento. Pablo estaba en la cárcel. Parece una situación imposible, pero Pablo explica por qué ha sucedido y cuál debe ser la respuesta. Segunda de Timoteo 1:8. No te avergüences, pues, del testimonio acerca de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino que únete a mí en el sufrimiento por el Evangelio, confiando en el poder de Dios. Esta es la visión de Pablo al final de su vida. Es una situación terrible. Está en la cárcel, está preocupado por Timoteo. Timoteo está desanimado. Y él dice, por este evangelio fui nombrado heraldo. Ahí está esa interesante palabra, un kerux. Apóstol y maestro. Diferentes funciones, diferentes roles. Y por eso, sufro como sufro. Por eso, por el llamamiento. Pero no me avergüenzo porque conozco a aquel en quien he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que es capaz de guardarme hasta aquel día lo que le he confiado. Está totalmente convencido, ¿verdad? ¿Qué dice la autobiografía de ustedes? ¿Debería preocuparnos? ¿Tenemos seguridad en nuestro futuro? Filipenses 1:6. Estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así que, aunque nos sintamos desanimados y abatidos, o aunque seamos como Timoteo y nos sintamos un poco preocupados por las cosas, no es espíritu de cobardía, dice, no tengas miedo. Aquí está la respuesta. Dios lo hará realidad. No tenemos por qué quedarnos atrapados así en el miedo. Mientras tanto, entonces, mostrarán sus autobiografías que están comprometidos a servir a los demás y a la larga, como la lista de fieles de Romanos 16, que realmente no existe el lujo de una alternativa. ¿Estamos dispuestos a librar la buena batalla, en palabras de Pablo, para avivar el espíritu que hay en nosotros, a conocer a nuestro enemigo y sus estrategias? ¿Continuaremos pacientemente en hacer el bien? ¿Mostrará su historia personal que cree que Dios está a su favor y de su lado? Por último, ¿hay algo que podamos nombrar que nos separe de Dios? Romanos 8. Cerremos en Romanos 8:31. ¿Qué pues hemos de decir de estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que no retuvo a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios quien justifica. Es Dios quien justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará
del amor de Cristo? ¿Acaso la penuria o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada? Como está escrito, por tu causa nos matan todo el día, somos tenidos por ovejas de matadero. No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por escucharme. Les deseo lo mejor mientras se preparan para la Pascua.